Bueno, entonces ahora vamos a hablar de fisiología digestiva de un apartado que va a tratar de hígado exclusivamente, ya que lo merece por la cantidad de funciones y la importancia en el organismo. Eh, Básicamente, el, el- el hígado tiene muchas funciones que tienen que ver con el metabolismo de los glucídico, lipídico, proteínico. También actúa como almacén de vitaminas y minerales y controla de alguna manera la formación de elementos formes sanguíneos. También tiene que ver con la formación de la metabolización, la conjugación de hidrosolubilización de algunas sustancias, o sea, actúa metabolizando y formando la sustancia denominada bilis, que tiene que ver con la digestión y absorción de lípidos precisamente. Más o menos estas las distintas maneras de estudiar al hígado a través de los distintos lobulillos o lo que se considera para el estudio de los distintos lobulillos, el clásico, el portal y el acino portal. El hígado también tiene dos tipos de regulación, intrínseca y extrínseca. A nivel intrínseco tiene autorregulación del flujo, tiene un control metabólico que puede ser alterado por una hormona que es la folícula estimulante y puede haber un pequeño tamponamiento arterial hepático que reduce el aporte de la vena, que compensa el incremento por parte de la arteria hepática. Eso no lo vamos a ver, simplemente sepan que hay regulación de manera intrínseca y extrínseca. ¿Por qué? Porque está inervado también por el sistema nervioso autónomo y también hay factores hormonales que regulan, digamos, su acción. Con respecto a la función metabólica del hígado, actúa sobre el metabolismo de las proteínas porque en él ocurre el metabolismo de los aminoácidos. Hay síntesis de las proteínas, principalmente albúmina, que la albúmina es una proteína muy importante para el mantenimiento de la presión oncótica total, y la albúmina tiene una función de transporte de distintas sustancias, sobre todo las que no son solubles en agua. También en el hígado se producen los factores de coagulación, todos excepto el factor 8, el factor de von Willebrand, que todos los factores excepto esos dos se producen en el hígado. También el hígado tiene la capacidad de producir colinesterasa, ésteres, inhibidores de proteasas, proteína C reactiva, el complejo de proteínas denominado complemento. Todo lo que son proteínas de transporte, me refiero a las transferrinas que transportan hierro, aptoglobina, ceruloplasmina. Todo eso se lleva a cabo y se produce en el hígado, ¿sí? O sea que el hígado tiene una cuestión de síntesis de proteínas. Con respecto a los carbohidratos, tiene participación también porque en los procesos de gluconeogénesis o glucogenólisis. Porque cuando en el organismo se sensa una disminución de los carbohidratos, el hígado envía la señal para aumentar la producción de glucosa. ¿Y cómo lo hace? A partir del glucógeno hepático, ¿bien? Que se transforma de glucógeno hepático a glucosa. Entonces, cuando hay agotamiento de glucemia debido a un ejercicio intenso, por ejemplo un ayuno prolongado, la gluconeogénesis es el proceso por el cual, a través de distintas moléculas, se lleva a cabo la síntesis de glucosa. Con respecto a los lípidos llegan al hígado a través de la linfa y a través de la sangre como kilomicrones, y para, para poder, digamos, metabolizarlo, el hígado oxida, para oxidar los ácidos grasos en realidad, que se convierten en acetil A, y para poder entrar al ciclo de Krebs para producir ATP. O sea, el hígado metaboliza los ácidos grasos que en definitiva van a producir ATP. También
se reaccionan en el hígado, los ácidos grasos reaccionan en el hígado con glicerol para formar los triacilglicéridos que se van a incorporar a unas proteínas llamadas lipoproteínas de baja densidad o también llamadas VLDL. Con respecto a la función de biotransformación de fármacos, el hígado es muy importante porque tiene la capacidad de inactivar una molécula en un proceso denominado biotransformación, y también a través de esta biotransformación se puede favorecer la eliminación de esta molécula que ingresó al organismo. Y lo hace a través de dos tipos de reacciones. Las reacciones de oxidación, reducción y catalización, que son las reacciones de fase 1 y que están, digamos, las que son realizadas por el sistema de enzimas denominadas citocromo P450. Y, por ejemplo, un ejemplo de eso son los barbitúricos y las benzodiazepinas que se pueden ingerir por vía oral, son metabolizadas e inactivadas a través de esta vía. Y otro tipo de reacción que se produce en el hígado son reacciones de fase 2, donde hay conjugación con otros productos que hacen que la molécula que se ingresó al organismo sea más hidrosoluble o sea más inactiva y pueda ser eliminada a través de la orina, por ejemplo. También tiene una función hematológica porque de la semana 9 a la 24 semana de, 24 semana de gestación, el hígado tiene actividad eritropoyética que puede permanecer hasta 2 meses después del nacimiento. Y con respecto a la función humoral, el hígado también participa en la biotransformación de hormonas. Por ejemplo, degrada el 50% de la insulina que es secretada por el páncreas, transforma la T4 en T3, que es una hormona implicada en el metabolismo basal de los seres humanos, también se lleva a cabo en el hígado, e inactiva otras hormonas secretadas por el organismo a través de estas reacciones de biotransformación. Entonces, cualquier anomalía en el hígado produce importantes alteraciones endocrinas, no solo endocrinas, hematopoyéticas, de síntesis, de factores de síntesis de proteínas, entre todo lo que nombré previamente. Otra de las funciones del hígado es el metabolismo y la excreción de amoníaco, siendo el único órgano en el cual se expresa el ciclo completo de la urea, que eso creo que lo vieron en Biológica 1 o en Orgánica. ¿Por qué es importante esto? Porque la urea tiene la característica de que puede atravesar libremente la barrera hematoencefálica, por ende es tóxico para el sistema nervioso central. Por eso la regulación de la concentración de urea debe ser regulada estrictamente. ¿Y cómo lo hace el hígado? Lo hace porque el amoníaco que se libera a nivel del intestino grueso es recirculado a través de la circulación portal y vuelve al hígado, donde en el hígado se transforma en urea. En el 85%, el 15% de ese amoníaco vuelve a circulación general. Y esa urea es transformada o es llevada por la circulación general, donde el 75% es excretada a través de la orina y el 25% vuelve a recircular. Entonces, la transformación de amoníaco a urea se lleva a cabo exclusivamente en el hígado. O sea que una hepatopatía también puede generar alguna alteración a nivel del sistema nervioso por la acumulación de amoníaco en el organismo. Y otra de las funciones muy importantes es el metabolismo de la bilirrubina, ya que eso es una sustancia química que es producto del metabolismo de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la diapositiva. En el proceso de eritropoyesis, que es la génesis de digamos, ese proceso mediante el cual se forman los hematíes y esto se lleva a cabo en la médula ósea, ese proceso se llama eritropoyesis. Entonces, una vez que los hematíes están maduros, pueden salir a circulación
para cumplir su función. Los hematíes tienen un tiempo de vida media de 120 días, donde una vez que comienzan a envejecer es captada por el sistema retículo endotelial, que va a degradar y destruir en el vaso a los hematíes y va a exponer, digamos, la proteína denominada hemo, que está en el interior del hematíe, que a través de una reacción de oxidación se va a transformar en monóxido de carbono, obviamente pequeñas cantidades, biliverdina y hierro en estado reducido. Sí, reducido. Ese hierro es transportado a través de una proteína de transporte, que es la transferrina, y lo vuelve a transportar al hígado para su reutilización. Y además lo oxida. Para que eso ocurra, para que pueda ser almacenado, se lleva a cabo un proceso de oxidación en el cual se une con la ferritina para poder almacenarse. Por otra parte, la biliverdina es reducida a través de una enzima que es la biliverdina reductasa para formar un compuesto denominado bilirrubina, que es una sustancia química no conjugada, y eso quiere decir que es insoluble, es hidrofóbica, es insoluble en agua. Entonces, esa bilirrubina, para ser transformada, para ser transportada, digo, se debe unir a una proteína de transporte que es la albúmina, y esa albúmina junto con la bilirrubina no conjugada es transportada hacia el hígado para ser conjugada. Conjugada, ¿qué quiere decir? Es, como ya les había adelantado en lo que es biotransformación, es un tipo de reacción química de fase 2 sería, en el cual una sustancia química se une generalmente a otro compuesto, principalmente ácido glucurónico, y hacia otras moléculas. ¿Para qué? Para que se pueda transformar en una sustancia hidrosoluble o conjugada. Entonces, en el hígado se lleva a cabo la conjugación, se transforma la bilirrubina insoluble en bilirrubina soluble, o lo que es lo mismo, bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. ¿Para qué? Para que pueda ser eliminada por los distintos sistemas excretores. Entonces, la bilirrubina conjugada es soluble en agua y va a atravesar, va a llegar por acción bacteriana, se va a transformar la bilirrubina en urobilinógeno, y ese urobilinógeno va a poder ser eliminado a través de las heces. El urobilinógeno se oxida, se transforma en estercobilina, y lo que le da el color a las heces. Eso ocurre en una parte. Otra parte vuelve a circulación enterohepática, y el 2% de ese urobilinógeno es secretado a través de la orina, a través de una sustancia química que se llama urobilina, que es el que le da el color o el pigmento a la orina. A mayor bilirrubina, mayor urobilinógeno en general, y mayor urobilina. Entonces, esto es una representación gráfica de lo que sería la albúmina unida a la bilirrubina no conjugada. En el hepatocito hay una proteína que permite el ingreso a la bilirrubina, y de esta manera se une al ácido glucurónico para formar la bilirrubina conjugada, que va a ir por los acinos biliares. La bilirrubina conjugada tiene que ingresar a este canalículo, en realidad biliar, y un defecto, y lo hace a través de una proteína. Si hay algún defecto en esa proteína, esa bilirrubina conjugada no va a poder ingresar al canalículo biliar, denominándose este proceso o esta enfermedad síndrome de Dewey-Johnson. En los canalículos biliares lo que hace es transportar toda esa bilirrubina conjugada para ser almacenada posteriormente en un lugar que se denomina vesícula biliar. Allí se concentra no solamente la bilirrubina, sino
colesterol, sales inorgánicas, lecitina, y todo eso se hace en la vesícula biliar. ¿Para qué? Para que, llegado a determinados estímulos, este líquido, esta bilis vesicular, se elimine hacia el duodeno para favorecer la digestión y la absorción de los lípidos. La bilis, entonces, contiene sustancias que son secretadas activamente a través de la membrana canalicular, como son los ácidos biliares, la fosfatidilcolina, la bilirrubina conjugada, el colesterol y xenobióticos. Fíjense que la diferencia entre la bilis hepática, que va siendo recogida por los canalículos biliares, tiene una concentración distinta a la bilis vesicular, la bilis hepática estaba hablando, respecto de la bilis vesicular, y si uno observa, ve que la diferencia está principalmente en la concentración de sales biliares y en la concentración en general de todas las otras sustancias que componen la bilis. Fíjense también que la concentración, la cantidad de agua en la bilis vesicular es mucho menor, por lo cual podemos decir que en este caso en la bilis vesicular hay un proceso de concentración. Bueno, esto es un poquito qué es lo que ocurre con las sales biliares. También en los canalículos biliares se secreta agua y iones. Y bueno, la bilis entonces se utiliza para excretar sustancias, no solamente favorecer la digestión de algunas sustancias, sino excretar sustancias como los xenobióticos. Cuando la bilis tiene un exceso de bilirrubina, produce un fenómeno en el organismo que se denomina ictericia. Esa ictericia, la bilirrubina, o por otra parte, la bilirrubina no conjugada no puede atravesar el riñón porque no es hidrosoluble, pero la conjugada sí es hidrosoluble. Entonces, la detección o la determinación de la proporción de bilirrubina conjugada sobre la bilirrubina sin conjugar nos da una idea de la posible patología, si va a ser debida a alguna alteración a nivel prehepático, hepático o poshepático. Y eso va a depender de la proporción de bilirrubina conjugada respecto de la sin conjugar. Eso por un lado, y por otro lado el aumento genera este proceso, esta situación patológica que es la ictericia, que es cuando uno ve amarillo las conjuntivas y la piel de las personas. Si la ictericia es por un exceso de producción de bilirrubina, quiere decir que en el plasma, si la ictericia es por exceso de producción de bilirrubina, puede ser que sea por alguna causa como una hemólisis masiva o porque hay demasiada bilirrubina sin conjugar, lo cual estaría hablando de que el problema sería algo prehepático. Bien. Por otra parte, si la ictericia es por un defecto en la eliminación, hay mayor cantidad de bilirrubina conjugada y aparece en la orina, pero no en el urobilinógeno. Entonces, un aumento de la bilirrubina conjugada, si la ictericia es por defecto de la eliminación, vamos a tener hiperbilirrubinemia conjugada y hiperbilirrubinuria conjugada. O sea, vamos a tener el plasma muy amarillo y la orina también muy amarillo. Entonces, como yo les había adelantado, el exceso de bilirrubina es malo porque también puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede ser por aumento en la producción o por la falla en la eliminación o por algún problema dentro del hígado. Y acá tenemos todos los motivos principales patológicos que puedan generar un exceso de bilirrubina. Como ya les dije, se utiliza para excretar sustancias y una de esas sustancias que se excreta es el exceso de colesterol,
que se va a eliminar a través de las heces. Esto ya lo dije, la bilis se concentra en la vesícula biliar, perdón, donde se observa, se concentra 10 veces más. Y cuando los estímulos son los necesarios, la vesícula biliar se contrae y elimina su secreción hacia el duodeno. ¿Y cuándo ocurre ese estímulo? Cuando hay una comida rica en lípidos, la colecistoquinina se libera y estimula la secreción de bilis al duodeno. Entonces, el esfínter de Oddi, que es el esfínter que está presente en esta zona, ¿sí? En la vesícula biliar, lo que va a hacer es recibir la inervación simpática o parasimpática según corresponda para que se pueda relajar y liberar y poder permitir la salida de la bilis hacia el duodeno. Fíjense que acá cuando hay demasiada proporción de colesterol en la bilis, lo que genera es una sobresaturación de ese líquido biliar y tiende a precipitar formando lo que se denomina cálculos. Entonces, ¿eso es bueno para el organismo? No, porque eso lo que puede generar es obstrucción a nivel vesicular o a nivel pancreático, generando destrucción de la zona, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tendríamos un gráfico donde se forman los cálculos biliares que pueden obstruir cualquier parte de los conductos hepáticos que van a desembocar en a través del esfínter de Oddi, y por otra parte puede obstruir igual una parte del páncreas generando la pancreatitis. Fíjense los tamaños de los cálculos, ¿no? Y esto es por el exceso de colesterol. También hay cálculos debido a otro de los aportes es la presencia de bacterias que puedan deconjugar la bilirrubina y transformarla de conjugada a no conjugada. Y por último, hay pruebas que nos permiten evaluar la función del hígado en distintas situaciones. Primero, siempre la evaluación clínica, pero hay pruebas de laboratorio, como las que están descritas acá, que todas me dan una idea de acerca de alguna función que cumple el hígado. Así, por ejemplo, la albúmina y los factores de coagulación son un marcador de síntesis del hígado, nos está hablando de cómo es la función de síntesis hepática, las transaminasas de función, las fosfatasas de si hay alguna obstrucción, la bilirrubina para ver si hay algún proceso previo a prehepático, hepático o poshepático. ¿Sí? Y esto sería, digamos, los nombres de las determinaciones y qué es lo que evalúa. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque es tema de una materia de grado superior, así que lo dejo ahí. Cosas importantes: metabolismo de la bilirrubina, de la destrucción de los glóbulos rojos, desde la producción hasta la formación del urobilinógeno, todo eso es importante. Y, y bueno, todas las funciones del hígado, porque la van a utilizar después en otras materias y también en esta materia, pero en otros temas. Bueno, muchas gracias.